¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura, en Regeneración, Pluralidad, espacio abierto a todas las opiniones, tendencias, críticas, opiniones, a todo. Así debe ser y así son estos tiempos. Y hoy me da gusto recibir a Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca y hoy actor político en estos tiempos complicados para el mundo, tiempos de pandemia, tiempos económicamente complejos, pero sin duda todas las voces son válidas en todos los tiempos, sobre todo cuando hay historia. Ulises, qué gusto. Raúl, muchas gracias y qué gusto volvernos a encontrar. Oye, 10 años 10 años que ya, no nos 10 veíamos 10 años, fíjate. personalmente. Es decir, qué cosas, pero podríamos empezar por una reflexión, Ulises. Eh, a 11 años de haber dejado el gobierno del estado de Oaxaca, ¿qué experiencia, qué vivencia, qué recuerdos, qué conclusiones tiene Ulises Ruiz de su tránsito por el gobierno de Oaxaca? Bueno, Raúl, experiencia, comete uno errores como ser humano, aprendemos de los errores. Los políticos siempre he afirmado que se miden por los resultados que entregan, la obra que se entrega, las acciones que se hacen. Y en ese sentido, aunque falta mucho por hacer en Oaxaca, me siento tranquilo, satisfecho. Ahí se hizo una enorme obra pública en las 8 regiones del estado. Tuvimos que tomar algunas definiciones de las que aprendimos todos. Algunas no fueron lo acertado que se pensó, pero nunca fue con mala intención, nunca fue con la intención de afectar a alguna persona o algún oaxaqueño. Teníamos ese mandato constitucional y bueno, vas agarrando la experiencia, vas aprendiendo también a gobernar independientemente de los cargos que antes había tenido. Claro, Y eso es lo más rico de la experiencia de haber servido a Oaxaca por 6 años. satisfecho. No satisfecho porque Oaxaca sigue teniendo necesidades. Yo creo que ningún político mexicano se puede sentir satisfecho con la desigualdad que hay en el país y Claro. con la mitad de los mexicanos en pobreza o en carencias. Entonces, hicimos lo posible, generamos muy buenos presupuestos para Oaxaca. Hoy Oaxaca tiene un presupuesto no suficiente, insisto. Me parece que la federación se olvidó del Estado en la infraestructura y eso hace que seamos todavía uno de los estados que tiene carencias, ¿no? Desequilibrios. Y en este contexto también de tu vida pública, de tu vida política, intensa, pues, sin duda, tú fuiste uno de los actores fundamentales en una etapa del entonces partido casi único, como lo definió Carlos Salinas en algún momento, eh, una presencia como diputado federal, como senador, como operador político, cercano a las dirigencias nacionales. ¿Qué pasó con el PRI, Ulises? No hizo los cambios que la sociedad iba teniendo. El PRI cambió incluso de nombre en 3 ocasiones. Sí, claro. PNR, vino una crisis en el partido y hubo necesidad de renovarlo, reformarlo y surge el PRM. Vive otra crisis el partido, ¿sí? Y es cuando surge el PRI, El eh, revolucionario el institucional. revolucionario institucional, que me parece se quedó anclado, hasta la fecha sigue anclado. Los cambios en el PRI siempre fueron cambios que la sociedad mexicana iba teniendo también, se iba adaptando a los cambios de la sociedad. Me parece que no ha hecho ese cambio el PRI. La Asamblea Nacional es una oportunidad, lo hemos dicho, una Asamblea Nacional refundacional que cambie mucho de lo que ya no tiene el PRI de cuando surgió. Ya no hay presidente de la República, solo quedan 4 gobernadores y la cultura de la línea, que es uno de los lastres más fuertes que pesan en el PRI, sigue estando presente. La mayoría de la militancia está inconforme en cómo se está manejando el PRI, pero nadie hace nada, somos muy pocos los que salimos, lo decimos
y no les gusta, bueno, tan no les gusta que me expulsaron en un procedimiento tramposo del partido por estar demandando eso, diálogo y una refundación del PRI, porque si no hace la refundación del PRI, no se vuelve una auténtica oposición, no tiene un proyecto de nación claro para transformar y sacar adelante al país, me parece que el PRI va a dejar de existir o bien va a ser un partido bisagra. Testimonial. Prácticamente, ahorita lo es. Sí. En el 2021, por más buenos números que quieran mostrar los que tienen secuestrada la dirigencia del PRI, Alejandro Moreno, Moreira, el propio Osorio, algunos gobernadores que están muy entregados con López Obrador, están cerrados, apropiándose de las candidaturas, se volvieron candidaturas familiares, se volvieron candidaturas de prestanombres, se volvieron candidaturas de novias, de novios, y no hay esa visión de futuro para transformar al PRI, ¿no? Por eso yo sigo insistiendo, sigo hablando con muchos priistas, fíjate. Hay esa relación y hay ese respeto, y sobre todo la comunicación para seguir insistiendo en que ahorita va a ser una asamblea de Zoom, va a ser una asamblea a modo, la van a poner al modo del presidente López Obrador, y seguramente van a estar apoyando, porque es lo que han manifestado los dirigentes, no hay una definición clara, están violentando incluso los principios del partido, van a tener que modificar el programa de acción y los documentos básicos del PRI para poder adaptarlo a las decisiones que está tomando el López Obrador. Entonces, me parece que tiene muy poco que hacer el PRI en el futuro si no hace su renovación, ¿no? Bien, pues ahí está el tema, sin duda es un tema controvertido y sí, creo que el punto fino, y yo soy, y siempre lo he sido partidario de los regímenes democráticos y sobre todo donde haya oposición real. Yo creo que la pluralidad y sobre todo los contrapesos son los que le dan validez a un sistema político, porque si no se convierte en un sistema autoritario. Pero para poder alcanzar esos estadios, se requiere precisamente de lo que tú estás comentando, de tener proyectos, de tener planteamientos válidos, planteamientos que puedan incluso resultar atractivos desde el punto de vista de los planteamientos y de los proyectos a la sociedad. Y creo que en este momento, ese es mi punto de vista, no hay una oposición real en el país. Y veo que en ese contexto, independientemente de estas situaciones que comentas de que te dieron, bueno, te sentenciaron en el PRI, te expulsaron, de todas maneras tú sigues activo. Creo que esa es una parte de la condición humana siempre, el tener proyectos y el tener visiones de futuro. Y en ese contexto, estás presentando este libro, que es diríamos, tu pensamiento, lo que tú estás planteando de cara a la nueva realidad, Ulises Ruiz, por el rescate, de México. ¿De dónde sale todo este planteamiento, Ulises? Mira, es mi visión de los resultados que López Obrador ha entregado en los primeros 3 años. Es una crítica a esos resultados, pero no me quedo solo en la crítica, hay propuestas de qué hacer en el país, pues para volverlo a un país que pueda ser una potencia mundial, que tiene todo para hacerlo México. Claro. Tiene mares de los dos lados, la población joven, tiene riqueza turística, tiene riqueza cultural, tiene potencialidades en los estados incluso que no tienen mar para desarrollarse entre todos. No puede ser el estado nada más porque no le va a dar al estado para desarrollar al país si quieres volver a 50 años a estar estatizando empresas, a estar regresando empresas, no a propiedad de los mexicanos, porque es una enorme demagogia la que hace el presidente López Obrador, porque lo que están haciendo es dejarle las empresas al gobierno, que es muy mal administrador, que quiebra las empresas, que es un pozo sin fondo, y regresar estas industrias en supuestos nacionalismos malentendidos o un debate desviado, me parece que no es lo que necesita el país. México no puede seguir así, Raúl, y esa es parte de lo Son del 7 libro. capítulos los que Son tú 7 planteas acá. capítulos.
México no puede seguir en la inseguridad, el doble que Peña Nieto, el triple que Calderón. México no puede seguir con esta economía donde quienes invierten en el país, el 90% de la inversión de México la hace la iniciativa privada nacional e internacional. El gobierno de la República y los gobiernos invierten entre el 10 y el 13% solamente. Esto es, la generación de empleos la hace la iniciativa privada. Entonces, en lugar de pelearte con ella, en lugar de perseguirla, por lo menos a una parte, porque hay constructores consentidos del presidente, lo que tienes que hacer es brindarles el marco legal seguro para que lleguen las inversiones, para que se desarrolle la infraestructura que necesita el país, autopistas, ferrocarriles, hospitales, una serie de infraestructura que puede construir la iniciativa privada, le puedes hacer esas concesiones y de esta manera generar los empleos. Y pongo un ejemplo muy concreto. La carretera a la costa es una carretera privada, es una inversión privada, no es del gobierno de la República, no es del gobierno del Estado, es una concesión privada que en la etapa de Calderón se hizo. El gobierno del Estado en ese entonces que yo encabezaba pagó los derechos de vía. ¿Sí? Pero la concesión la dio el gobierno federal porque nosotros donamos los derechos de vía al gobierno federal que tiene más experiencia. Y siguen las mismas condiciones. Siguen las mismas condiciones. Ahorita debe ser el dueño, ICA, que se atoró, que era el dueño de esa carretera, por falta de recursos económicos, me parece que se la vendió a Carlos Slim. Entonces, es una inversión privada y va a conectar a la costa en hora y media, 2 horas, ¿sí?, a la costa de Oaxaca, con todo lo que implica conectar a la costa, donde tenemos toda esa riqueza natural que son las playas de Oaxaca, que pueden transformar la vida del Estado, no solo como lo hemos visto en Quintana Roo con la Riviera Maya, como lo hemos visto con la Riviera Nayarit, como lo hemos visto con la Ribera, en Baja California Sur, como lo estamos viendo en la parte de La Paz, como lo estamos viendo en la Riviera Nayarita, de cómo se transforma esa región, cómo se generan los empleos, claro, y cómo la gente tiene trabajo que hoy no tiene. Y además pasa por una zona de pobreza que es la Sierra Sur, o sea, que necesita el trabajo, que necesita este tipo de inversiones. Pero ahí está un ejemplo de cómo la iniciativa privada puede desarrollar la infraestructura. En términos positivos. Pocos parece que lo saben. No es una obra del gobierno de la República, no es una obra del gobierno del Estado, es una concesión privada. Y como esa hay muchas en el país. ¿Qué estás haciendo? Incorporar a la iniciativa privada, al desarrollo nacional y a la creación de la infraestructura que necesitamos, ¿no? Porque puedes hablar de muchos temas, ¿sí?, de los que se están realizando que pudieran hacerse mejor con la iniciativa privada. Entonces, la economía no puede seguir, las señales que el presidente ha mandado son lapidarias en contra de la iniciativa privada. ¿Lo planteas acá todo eso? Lo planteo, la suspensión del aeropuerto de la Ciudad de México para hacer la central avionera del norte que está construyéndose ahí en Santa Lucía, el Tren Maya, que sería mucho más redituable, un tren de carga a Tamaulipas que pase por todo el Golfo, ¿sí?, para sacar los productos del sureste, que es lo que requeriría y sería mucho más rentable, sería mucho más beneficioso para la gente del sur-sureste de México. El corredor turístico Salina Cruz de Tehuantepec requiere de una autopista, no de una ampliación de la carretera, porque si no se te queda corto. No puedes ver los proyectos con una visión pequeña como se están viendo por parte del presidente López Obrador. Y que, en resumen, la economía no puede seguir así porque hay más de 1,5 millones de empleos perdidos. Y no además, te va a dar el desarrollo social y además asistencial para recuperarte. Claro, y además está el tema de la pandemia. Que también además, es otro tema la pandemia viene a agravar porque hay un manejo irresponsable del presidente, que incluso con responsabilidad, y eso lo veremos con el tiempo, está llegando a 500,000 de muertos México. Es de los 3 países del continente americano que peor han manejado la pandemia. Y eso es responsabilidad del presidente y de su comisionado Hugo López Mattel, le digo yo, porque es el que hace los muñecos, juega con el pueblo de México. Y lo tiene ahí, a pesar de que sabe que Hugo López Mattel ya no sirve para nada. Y no lo quita para no reconocer que cometió un error. O sea, está tan endiosado, está tan metido en el caudillismo populista, está en ese regreso al presidencialismo aberrante que se tenía en el país en los tiempos del PRI más anquilosado,
que quiere regresar a México 50 años. Entonces, esa no reconocer los errores a costa de vidas humanas, a mí me parece gravísimo. Y está el desarrollo social. El desarrollo social generó 4 millones más de pobres en estos primeros 3 años de López Obrador. Es un desarrollo social que ha generado pobreza. Es un desarrollo social que no está combatiendo la pobreza porque la dádiva es el efecto de la pobreza, no la causa. Entonces, una nueva política de desarrollo social a través de proyectos productivos, del ecoturismo que está en las zonas indígenas, de la comida orgánica que está en la comida autóctona y originaria de los pueblos indígenas, es todo un potencial para integrar a la economía. A fondo perdido también, hay que darles proyectos productivos, darles la capacitación y la gente aprende a trabajar como aprendieron gentes de la Sierra Norte, de Valles Centrales, de la Sierra Sur, y están produciendo en invernaderos desde los pequeños propietarios, de los más rezagados, vamos a llamarle así, hasta grandes inversionistas en invernaderos de alta tecnología que están exportando a China y a Europa. Entonces, si tú metes ese dinero, invitas incluso a los migrantes mexicanos que mandan sus remesas, metiéndole recursos económicos, tienes un potencial de inversión activa para incorporar y sacar a la gente de las carencias en las que viven. Es parte también de lo que tratamos en el libro. Planteando. Ahora, hay una cosa. Evidentemente, esta es una visión, es tu visión que tú estás planteando y que es válido plantear en el debate, porque al final de cuentas el debate siempre enriquece a una sociedad democrática, como suponemos que es la nuestra, o pretendemos que lo sea, imperfecta o lo que quieras, pero al final de cuentas ahí estamos. Ahora, en ese contexto, creo que siempre se tiene que tener una visión de futuro, un objetivo. Tú haces un planteamiento concreto en tu libro, tu visión que estás comentando sobre lo que es el país, lo que requiere el país, la crítica a las políticas públicas, todo esto viene acá y propuestas, sin duda. Pero vamos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en términos globales y qué sirve para Ulises Ruiz? Porque evidentemente no creo que esto sea el final. Es decir, yo creo que esto es un planteamiento, estás recorriendo el país porque con frecuencia vemos notas de que estás en los estados presentándolo ahora el libro, pero ya desde antes lo recorrías, incluso como militante del PRI en su momento, construyendo espacios, debatiendo. ¿Qué sigue, Ulises? Es decir, ¿a dónde vas? ¿Quieres crear un partido, una organización política? Viene un proceso electoral el próximo año, específicamente en Oaxaca, pero ya lo comentábamos hace un momento fuera de cámaras, que ya Oaxaca para ti es otro tema porque tú estás más enfocado a la visión nacional, no estás en activo directamente en Oaxaca. Entonces, ¿qué sigue? Viene la propuesta de diálogos nacionales, integración de colectivos ciudadanos, llámense en la sección electoral, en el municipio, con los empresarios, causas municipales, causas dentro del municipio, incluso es diferente estar en la cabecera que en las agencias, causas distritales, causas estatales, causas regionales y causas nacionales. Lo que necesitamos es un plan, que es lo que no hay. Ahorita rige el Plan Nacional de Ocurrencias del presidente López Obrador, pero no hay un plan, no hay rumbo en el país. No sabes a dónde vas. Se le ocurren cosas en la mañanera, las propone y como el gabinete lo tiene borrado, el Congreso es más aplaudidor que los congresos más aberrantes del PRI en el sentido de un presidencialismo vertical como el que ejerce López Obrador, pues por eso se cometen ese tipo de errores, ¿no? Se arrancan obras enormes sin estudios, se cancelan obras sin ningún fundamento real de fondo que afectan los recursos económicos de los mexicanos, porque finalmente no es dinero de López Obrador, es dinero de los mexicanos a través de los impuestos. Entonces, hay que construir un plan. Aquí hay unas propuestas. Hablo de 4 o 5 propuestas concretas, una nueva política de desarrollo social, una nueva política económica, un capitalismo progresista que
termine con esa desigualdad y regule el Estado esa desigualdad para que dejemos de ser un país desigual, para que deje de haber el norte y el sur, sureste, con los rezagos que se tienen. Si tienes potencialidades y infraestructura que desarrollar, tienes que resolver el asunto de la seguridad. El país en 3 años está en el 30%, 35% en manos de la delincuencia organizada. Es gravísimo lo que está sucediendo en el país y ya no lo resolvió el presidente, hombre. Es un enorme fracaso la política de seguridad del presidente López Obrador. Ya vemos señalamientos de narcogobiernos estatales en las elecciones pasadas y parece que no pasa nada, si valga la redundancia, con este tipo de problemas que revertirlo, regresar a México a la normalidad, va a costar muchísimo trabajo, porque te repito, en 4 o 5 estados hay señalamientos concretos de la participación de la delincuencia organizada. La política de abrazos, no balazos es totalmente fracasada, ¿sí? Al ejército lo trae en todo el presidente. Construye escuelas, construye bancos que no van a servir para nada, por cierto, los bancos del bienestar, construye aeropuertos, construye hospitales, o sea, y los constructores y los ingenieros y los profesionistas y los técnicos mexicanos que también hacen las cosas bien, pues los está rezagando. Al ejército hay que recuperarlo, es una de las instituciones más respetadas de por los mexicanos y se dedica a la defensa nacional y a auxiliar a los mexicanos que están viviendo los fenómenos naturales estos que por el cambio climático, porque estamos también despedazando el medio ambiente, porque estamos usando energías carbónicas, porque nos estamos regresando otra vez 50 años a las energías sucias, caras, que contaminan y que lastiman y dañan y arrasan con la naturaleza, ¿sí? Y estamos viendo obviamente más inundaciones que ya empiezan a afectar a la población y en las que les tienes que poner un hasta aquí, no mañana, Raúl, hoy tiene que empezar ese trabajo hacia las energías limpias, que es donde apunta el mundo, las energías naturales, las del aire, las del sol, que tienes que fomentarlas y no limitarlas, al contrario, tú tienes que no solo incorporar a la iniciativa privada, nacional e internacional, también lo puede hacer el sector social y también lo puede hacer la empresa pública, también Comisión puede construir parques eólicos, puede construir parques fotovoltaicos, entonces me parece que tener un plan es lo primero, por eso el recorrido, voy a recorrer voy a recorrer todos los municipios del país para ir planteando esta idea, no es una casualidad. A mí me parece que ahorita lo que urge es detener esta caída que está teniendo el país, este regreso que está teniendo y este retroceso que se está teniendo con el presidente López Obrador, que te repito, no tiene un plan nacional de hacia dónde va el país. Entonces, es urgente, a mí me parece que es obligación de todos los mexicanos que no coincidimos con esto, unirnos, y si se crea un frente nacional, donde se agrupen los partidos políticos de oposición, donde se agrupen sobre todo la sociedad, las organizaciones campesinas que están abandonadas, las obreras, las organizaciones empresariales, las organizaciones sociales, para enfrentar y ganarle a quien imponga López Obrador en el 2024, ahí vamos a estar. Pero si la oposición, hablando de los partidos políticos, no se renova, no hacen los cambios que se requieren, no hacen su papel de oposición, para eso está la sociedad. Y no hay que descartar las candidaturas ciudadanas en todos los niveles, candidaturas ciudadanas en las presidencias municipales, en las diputaciones federales, locales, en las senadurías, en las gubernaturas y en la presidencia de México. ¿Por qué no? Hay requisitos, lo permite la ley, y si no hay esa conjunción, que debe de haberla, yo estoy pugnando, hablo también en el libro de ese frente nacional que no se limite solo a los partidos políticos, en donde sea mucho más fuerte la expresión ciudadana, pues para doblar los intereses de los dirigentes de los partidos que se ve difícil cedan, traen su agenda propia, agenda, a veces muy personal. Y incluso no traen su agenda de México, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, Raúl, y no me voy a parar, lo voy a seguir haciendo. Esto va mucho más allá del PRI, realmente yo al PRI no le veo
futuro si no hace los cambios profundos, y parece que no los van a hacer, los traen muy agarrados. ¿Piensas hacer, formar, porque al final de cuentas todo lo que estás planteando, que es válido en un debate, por supuesto, y es la visión que tú estás comentando y que estás planteando hacia la sociedad, pero a mí me parece que también es fundamental que todos esos conceptos aterricen. Exacto, ¿no? Que se concreten. Lo que decías anoche. Sí, exacto, porque si no, queda en las buenas intenciones, y yo creo que ya de buenas intenciones, pues ha habido muchas buenas intenciones. Entonces, eso es lo que yo te pregunto, y es decir, a ver, ¿cómo aterrizarlo? ¿Qué plan tienes? ¿Una asociación política? ¿Un partido político? ¿Vas a ser candidato en algún momento nuevamente a alguna posición nacional? ¿Cuál es el planteamiento? Creo que esa sería la mejor forma de aterrizar y concretar esta conversación. Presido una agrupación política nacional, se llama Movimiento por el Rescate de México. ¿Ya tienen el registro? Ya tenemos el registro ante el INE. Ante el INE. Okay. Porque ese era un debate que estaba abierto y que se ha comentado mucho si está o no está, si ya se concretó. No, pero está en el INE registrada, no es del PRI. No, es sí, una está agrupación claro, política social. nacional. Tiene expresiones priistas de varios partidos. Tiene sobre todo gente sin partido. De la sociedad civil. Y esa va a ser una buena plataforma para ir construyendo estos colectivos ciudadanos, sin duda. También hay la idea de que en los estados donde hubo elección de gobernador se puedan plantear partidos estatales, como en un principio. Ahorita no puedes hacer un partido nacional hasta después del 2024. ¿Sí? Por eso siempre hablo, independientemente de lo que caminemos con MOREM, se llama Movimiento por el Rescate de México, constituyendo los comités estatales, los comités municipales, los comités distritales, ¿sí? También vamos a iniciar la gestión de partidos políticos estatales, de entrada 15, ¿sí? Y en este año 22... ¿Vas a crear uno acá en Oaxaca? Pasando la elección de gobernadores cuando se abre el registro. Sí, claro. Pero muy probablemente sí, es una posibilidad de crear un partido político estatal. La idea es que en donde hay 6 elecciones el próximo año se creen otros 6 partidos, ya estamos hablando de 21 partidos estatales, y en el 23 tienes otro tanto de estados y puedes llegar a 23, 24 partidos estatales antes de la presidencial. Y suena interesante lo que estás planteando, porque en todo caso sería ir sumando para tener ese frente pues prácticamente es un partido nacional, si ¿no? Lo tienes en más de 20 complejo, estados. Está cuesta arriba. Está cuesta arriba, está complejo, pero hay mucha gente que está buscando los espacios. ¿Qué has tenido con todo esto, Ulises? Bien, va creciendo poco a poco, no tengo prisa. Yo creo que vamos bien, vamos en los tiempos, pero te repito, en el último de los casos, si el Frente Nacional no se integra, que yo estoy y simpatizo con un Frente Nacional que pueda ganarle las elecciones a quien López Obrador imponga a través de sus encuestas patito en la candidatura presidencial, yo, si no se da eso, no descarto las candidaturas ciudadanas. Y si se construye una serie de candidaturas ciudadanas, te repito, en municipios, en distritos locales, federales, senadurías, gubernaturas y la propia presidencia de México, es el equivalente a un partido político de los ciudadanos. Es una expresión ciudadana. Te pongo un ejemplo, Nuevo León. O sea, el Bronco construyó una candidatura ciudadana mucho con las redes sociales y ganó la gubernatura de Nuevo León cuando nadie daba un peso por él al inicio. Ahí está. Y que ahora las redes sociales tienen un peso específico, ¿no? Las benditas redes sociales, que ahora para el señor López Obrador ya son malditas redes sociales. Para bien y para mal. ¿Qué cosas? Pues la verdad, primero, me da gusto saludarte, que estés por acá, que estés recorriendo. Como siempre, creo que eres un hombre polémico, siempre lo has sido. Y bueno, pues es parte de la esencia y de la personalidad, tu forma de visión, tu crítica, pero sobre todo tiene un valor que se dice de frente. Y eso, te puedo decir incluso en mi caso también personal, es lo que nos sirve y lo que nos da nuestra congruencia con lo que nosotros pensamos.
Así es, Raúl. Les guste a algunos o no les gusta. No les gusta, pero ahí está. En política lo que cuenta son los resultados, no la polémica. Está bien, ¿Ah? qué bueno. Los invito a leer mi libro. No, pues aquí está. Por el rescate de México. Ulises Ruiz. Es totalmente gratuito si lo bajan ulisesruiz.com y entra a la página. Eso te iba a preguntar. Lo puedes bajar en el celular. ¿Tienes tu Facebook? ulisesruiz.com. ulisesruiz.com. ¿Sí? Al marcar ulisesruiz.com y darle, aparece la página y puedes bajar el libro de forma gratuita. Muy bien. Además, muy en el estilo combativo, ¿no? La pasta roja, ¿no? Para adelante. Es lo que necesita México ahorita, contrapesos. Claro, sí. Y todo lo podemos hacer. Creo que eso es válido. Ojalá haya más expresiones, ¿eh? Sin duda. Como tú. Gracias. Y como otras que andan caminando el país. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que el debate es positivo. Sí, es mucho mejor debatir que entrar a la confrontación, que ya no es válida en este momento, desde mi punto de vista histórico ya para México. Eso hay que decírselo al presidente López Obrador. Tenemos que es el que confronta a diario a todos los mexicanos que no están con él. Sí, sin duda, tenemos nuestra propia visión en ese contexto, pero lo que tú planteas, por supuesto que es válido. Y bueno, algo que quisieras, para concluir, de mensaje a los oaxaqueños. No, bueno, un saludo, como siempre, es nuestro estado, lo amamos como siempre, y lo vamos a seguir sirviendo. Sí, no para meternos en los procesos locales. Yo no soy de la idea de estar influyendo, queriendo mandar. ¿No tienes candidato a gobernador? No, ahora todo el mundo tiene su candidato a gobernador. Vamos a ver cómo resuelve el PRI su candidatura, pero a mí me parece que, no sé qué se piense, pero yo creo que el PRI es competitivo en Oaxaca. Claro. Y hay ejemplos muy malos de gobernadores de Morena que no están dando los resultados que se esperaban. Veracruz, por ejemplo, es un total fracaso. Morelos es un total fracaso. Presidencias municipales que han sido quebradas incluso del desvío El ejercicio del poder es otra cosa. Así es. Y bueno, la presidencia de México pues es evidente que no ha resultado, ¿no? Entonces, me parece que no hay nada perdido en Oaxaca, que con una buena selección interna, con un candidato fuerte y con un prismo que no se deje negociar, que no lo entreguen, que se revele incluso ante una posible entrega o una negociación que traigan quienes están ahí al frente de estas decisiones. Me parece que el PRI puede ganar la gubernatura de Oaxaca. Bueno, ¿algún mensaje final? Nada más, un saludo a todos los paisanos de las diferentes regiones de Oaxaca y vamos a estar visitándolos allá en las regiones. Muy bien. Pues amigas, amigos, Ulises Ruiz Ortiz, siempre polémico, pero una voz, y las voces son válidas siempre en un contexto democrático y sobre todo en la pluralidad de regeneración, que es precisamente eso, dar voz. Gracias, buenas tardes.